Buenas noches, mis hermanos. Esperamos saludos a todos los hermanos a que se conecten. Vamos a dar una palabra. Va a ser un poco corta, como lo estamos viniendo haciendo un poquito más corta. La semana pasada hablamos sobre la familia y esta es la segunda parte que vamos a hablar sobre la importancia, cómo edificar una familia en Cristo Jesús para que sea fuerte. Esa parte que en los últimos tiempos ha desmayado, se ha apartado verdaderamente el conocimiento verdadero de la familia, el orden verdadero de la familia, tanto en la familia, en los hogares, en la iglesia y en los mismos ministerios. Ahorita se están perdiendo por falta de ese testimonio, por falta de ese orden, por falta de ese conocimiento. Y es ahí donde está desmayando el testimonio verdadero de Cristo Jesús. Y es necesario que nosotros volvamos a esa raíz, volvamos a esa fortaleza, porque nosotros no podemos dar un buen fruto si el tronco no está bien cimentado, iglesia. Porque entonces están saliendo fruto malo. Eso es lo que estás diciendo. Por eso dice la palabra del Dios Todopoderoso, que de un árbol bueno es fruto bueno. Es necesario que nosotros volvamos a esa raíz para que el tronco sea bueno y el fruto sea bueno. Entonces estamos viendo que hemos estado hablando de esta familia, la mala estructura que se está llevando desde hace mucho tiempo, que no se ha corregido, porque muchos tienen hambre solamente de milagros, muchos tienen hambre de fe. Y yo, como decía la semana pasada, no se trata de orar por una persona, se trata de que reprendas, de que exhortes, de que corrijas esa parte en la familia. Y estamos viendo ese ministerio dentro de Cristo que se está edificando mal desde el mismo ministerio, desde el mismo altar. Hay tanta manipulación de la mujer hacia el hombre y del hombre hacia la mujer que se ha estructurado mal. Entonces hay tanta manipulación de los hijos hacia los padres que hoy se está descomponiendo el orden verdadero de nuestro Señor Jesucristo. Estamos viendo esa manipulación dentro de los liderazgos, dentro de la misma iglesia de Cristo, dentro del mismo liderazgo de jóvenes que está manipulado por un falso conocimiento, por una falta de estructura, por falta de verdaderamente de la palabra del Dios Todopoderoso, porque hoy mucha gente no se atreve a exhortar, a reprender, a corregir la deficiencia de los ministerios, porque temen a que se vayan, iglesia. Y es lo que mucha gente ahorita, hombres, no corrigen ese liderazgo en su casa, porque temen a quedarse solo, porque temen verdaderamente a que las mujeres los abandonen, los dejen. Y es lo que estamos viendo, que no está, el enemigo ha ganado terreno adentro de la iglesia, y eso es algo malo, iglesia, que estamos viviendo en los últimos tiempos. El ministerio en Cristo Jesús se ha conformado solamente con aceptar a Cristo, pero no aceptan su palabra. Se ha conformado solamente de decir una palabra, pero no trabajan las obras de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que se ha llegado a un conformismo, iglesia, dentro del mismo pueblo de Dios. Y es ahí donde nosotros estamos hablando para corregir. Yo espero muchos me estén escuchando y se escuche bien, iglesia. Comparte esto para que muchos puedan atender a esta palabra, para que puedan corregirse y puedan ser una familia muy fuerte. Yo lo decía, que hay muchos padres que están orando por sus hijos, pero más que una oración, necesitan corregir, necesitan exhortar. Y los mismos maridos hacia las mujeres no necesitan gobernar con esa autoridad machista, necesitan gobernar en sus mujeres con sabiduría, mi hermano. Y estamos viendo esa deficiencia de los varones, tanto en Cristo Jesús, que hay muchos que se sienten muy religiosos, de que tú te tienes que someter, pero ellos no son ni testimonio para sus mujeres, no tienen sabiduría, porque la misma palabra lo dice, que el que maltrata a su mujer no se ama a sí mismo. Es necesario corregir todas esas deficiencias. Y te voy a decir algo, ¿dónde está la clave? Te lo voy a decir como pastor, te lo voy a decir como oveja, porque yo también soy oveja y a la vez soy pastor en Cristo Jesús. Gracias a todos los hermanos que me saludan. Bendiciones, hermano Ciro, bendiciones, hermana Laira. Perdón que haga una pausa aquí, déjame saludar a mis hermanos Airan, a mi hermana Lupita, hasta la Goleta, mi hermana Norita, a mi amada esposa, mi hermano Mario, mi hermana Araceli, gracias, mi hermana Ángeles Torres, gracias por hacer una palabra, mi hermana Pita, Dios te bendiga, saludos a mi hermano José, gracias a todos los hermanos. Entonces, hermanos, déjame hablar, perdón por hacer esta pausa, hermanos. Entonces déjame hablar un poquito de esto, no me le cambies, que eso va a ayudarte mucho en lo que se le llama, para muchos que están peleando una guerra espiritual, que le están peleando mal, porque muchas veces no se trata de esa oración. Yo estoy a favor de la oración, a mí me encanta la oración, iglesia, eso es lo que estoy predicando
en la iglesia en estos momentos donde se ha apartado mucha gente de la oración. Pero déjame decirte esto, iglesia. ¿En dónde están fallando los padres de familia? En la exhortación. En la exhortación, están orando, pero no están corrigiendo, no están exhortando, no están, fíjate que hay mucha gente que malinterpreta. La vez pasada hablé sobre el libro de Proverbios, sobre la vara, ¿no? Sobre la vara, corregir. No se trata de golpear, se trata de corregir, como dice el libro de Efesios capítulo 6, donde dice que los padres no levanten a ir a sus hijos, sino los reprendan en Cristo Jesús. O sea, los reprendan con la palabra, los reprenden con sabiduría, y eso es lo que está pasando. La gente no le gusta la vara. Escúchame bien, iglesia, se está llevando un tipo de predicación con mucho intelectualismo, pero no se está predicando con el espíritu, solamente con el intelectualismo y no con espíritu. Estamos viendo que en los altares hay mucha palabra sin unción, hay mucha palabra verdaderamente sin el fuego y el poder del Espíritu Santo, porque hoy temen hablar con el espíritu. Eso es lo que estamos viendo el día de hoy. Hace falta corregir todo esto, mi hermano, y te lo voy a decir dónde está el punto y la clave, iglesia. Doctrina. Hay gente que predica estudiando o copiando, pero no conoce la doctrina. A veces predican sin el conocimiento doctrinal desde antes, o sea, el conocimiento teológico y espiritual, iglesia. Sin esa doctrina, sin ese orden. Estamos viendo por eso que hay demasiadas prédicas que a veces les da libertad a muchos de seguir pecando, de seguir en desorden. Pero cuando tú vas a la doctrina, a la gente los llaman religiosos por ir a la doctrina y corregir lo que se está predicando mal. Eso es lo que estamos viendo. Los altares con desorden, los levitas con desorden, los predicadores con desorden, pastores con desorden, o esposas de los pastores con desorden también, porque el mismo pastor le permite el desorden a su mujer, y estamos viendo un desorden por todos lados, mi hermano. Yo lo había dado y lo voy a seguir hablando mucho. En el momento en cómo hablan, en el momento cómo se dicen, en el momento, iglesia, cómo se dirigen. Hay gente que habla pero no tiene sabiduría. Eso es lo que necesitamos, iglesia. Nosotros corregir desde la forma doctrinal. Y eso es lo que Pablo hablaba, mi hermano. Voy a hablar de esta parte en la familia. En la familia, porque yo voy a hablar de la familia. Pero hablar de la familia es hablar de dos tipos de familia. La familia espiritual, la familia que se congrega. La familia de tu iglesia, donde todos son familia. Y la familia en tu hogar. Esos son dos puntos doctrinales. Y yo siempre he dicho que cuando un pastor deja de estudiar, cuando un pastor deja de aprender, en ese momento deja de ser pastor. Así son los padres de familia. Cuando un padre de familia deja de aprender en Cristo, en ese momento Satanás tomó lugar y deja de ser un verdadero padre de Cristo Jesús. Te lo voy a corregir y te lo voy a mostrar con la Biblia. En segunda de Timoteo capítulo 4 versículo 13, en el libro de segunda de Timoteo capítulo 4 versículo 13, y yo te lo digo en el poderoso nombre de Jesús, nosotros tuvimos un fuego de avivamiento, escúchame bien, para corregir también el avivamiento, ¿no? El avivamiento no es un grupo de personas danzando, brincando, gritando, no, es el avivamiento, es el descender y el fuego del Espíritu Santo, donde aviva, donde despierta a los que estaban dormidos, donde la profecía empieza a fluir, donde los dones del Espíritu Santo empiezan a manifestarse. Ese es un avivamiento, donde la gente es alcanzada, se convierte, se bautiza, es lleno del fuego del Espíritu Santo, empieza el poder a liberar, empieza el poder a sanar, a levantar, a restaurar. Y eso es lo que estamos viendo en estos tiempos, porque son los últimos tiempos de la iglesia. Por lo tanto, el Espíritu Santo está tan descendiendo tanto sobre su pueblo, que la gente el día de hoy no lo siente por esa falta de corregir la doctrina. Ellos le llaman avivamiento a un grupo de personas danzando. No. Déjame decirte, mi hermano, nosotros tuvimos este domingo un encuentro profético, un encuentro de interpretación de lenguas, un encuentro de corrección, un encuentro donde la gente, sin tocarla, por la manifestación profética, el Espíritu Santo empezó a romper las cadenas. Gente se estaba manifestando, se estaba liberando sin tocar a ninguna persona. Gente estaba llena del Espíritu Santo. La gente estaba en ese momento llenándose. Los que no se habían llenado estaban recibiendo los que nunca habían recibido, mi hermano. Incluso el mismo incrédulo que
fue por incredulidad, por muchas veces fue tocado, fue alcanzado, fue sanado muchas personas incluso, mi hermano. Y es lo que vamos a ver nosotros en los testimonios, personas que fueron sanadas, que estaban escupiendo, aborreciendo, sacando el cáncer, mi hermano, la misma diabetes, gente se estaba liberando diabética. ¿Por qué, mi hermano? Porque ese es un avivamiento. El Señor rompe cadenas, el Señor liberta al afligido, al oprimido, sana al enfermo, alcanza al que no quería nada con Cristo, aceptan a Cristo y sobre todo son llenos del Espíritu Santo. Hablemos doctrinalmente. Fíjate lo que dice la palabra en el poderoso nombre de Jesús, no sin antes orar. Padre, en esta hora yo te pido, Señor, que en este tiempo breve que vamos a estar, que tu Espíritu pueda hablar, Señor, por medio de tu palabra, por medio de este siervo inútil, que el Espíritu Santo pueda tomar, Señor, en este momento control de vuestra boca, Padre, control del conocimiento, del pensamiento, de la sabiduría, Señor, de la ciencia, en el poderoso nombre de Jesús. Bendice a tu iglesia que en estos momentos esté viendo, y aquellos que van a ver, Señor, esta administración, bendícelos en el momento en que empiecen a verla, Padre, en el poderoso nombre de Jesús. Y todo lo que se levante en contra de esta administración sea amarrado y atado en el nombre de Jesús. Amén, en amén. Vamos a dar comienzo a esta iglesia. Gracias por estar compartiendo esto. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 13. Vamos a ver qué es lo que habla Pablo de esta manera a Timoteo, iglesia. A Timoteo, fíjate lo que dice la palabra de Dios. En el versículo 13 Pablo dice: tráeme cuando vengas el capote que dejé en Troas, en casa de Carbo, los libros y mayormente los pergaminos. Fíjate que dice los libros y mayormente los pergaminos. Pablo era un apóstol que, aunque el ministerio le fue dado por el Espíritu Santo y no por hombre, le vino la revelación. Aún Pablo se llenaba, se endulzaba con el olivo natural, se llenaba de conocimiento, de sabiduría. Él no dejaba de estudiar, él no dejaba de escudriñar, él no dejaba de corregir la deficiencia de muchos que estaban predicando mal. La Biblia lo dice muy claramente en el libro de Hechos. Aquellos que se hacían pasar por cristianos, que tenían poder, el mismo Pablo los avergonzaba cuando eran manifestaciones demoníacas, de adivinación, de ese espíritu de pitón. Eso es lo que estamos hablando, mi hermano. El Espíritu Santo, cuando un padre de familia deja de buscar a Cristo, deja de tener conocimiento, deja de estudiar la palabra, deja de congregarse, en ese momento el ministerio se está cayendo, va a empezar la destrucción. Y es lo que estamos viendo cuando un pastor, cuando un ministerio deja de estar buscando a Cristo, deja de congregarse, deja de estudiar, deja de buscar al Espíritu Santo. En ese momento, iglesia, el enemigo ya entró y está tomando posesión. En ese momento deja de ser cabeza, porque empieza a quitar Satanás la autoridad, aquella autoridad de aquel tiempo que el hombre empezaba a buscar. Entonces el hombre deja de buscar a Dios y Satanás empieza a ganar ese tiempo para él, empieza a apartarlo de ser cabeza. Por eso Satanás va sobre el hombre, sobre la cabeza, para traer destrucción a esas familias, y de repente empieza en aquello generacional a volverse a atar lo que un día fueron. Vuelven otra vez los demonios de ataduras que tuvieron los antepasados, los abuelos, tatarabuelos, bisabuelos, y se empieza, mi hermano, otra vez a atar todo aquello que un día fue roto. ¿Por qué? Porque dejaron de aprender. Cuando un padre deja de aprender, deja de buscar a Cristo, en ese momento empieza a derribarse la cabeza del hogar. En ese momento empieza el enemigo a trabajar. Necesitamos nosotros empezar desde la doctrina. Corrijamos vuestra enseñanza con doctrina. El orden familiar, Pablo lo explicaba muy claramente. El orden en el libro de Tito, déjame decirte, mi hermano, ese es el orden que Pablo pone en el libro de Tito, como en el libro de Timoteo. En el libro de Tito, capítulo 1, fíjate lo que dice la palabra del Dios Todopoderoso. Eso es lo que dice la palabra del Dios vivo. Gracias a todos los hermanos, iglesia, que están en este momento viendo cuando dice los requisitos del obispo. Y ahorita vamos al capítulo número 2. Tito capítulo número 1, versículo 5. Por esta causa te dejé en Creta. Escuchases. Por esta causa te dejé en Creta. Aquí viene Pablo hablando, el Espíritu Santo por medio de Pablo, perdón. Fíjate lo que dice: para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. ¿Por qué lo deficiente? Porque la doctrina, mi hermano, corrige
corrige la deficiencia de la prédica. Lo mal que se está predicando se tiene que corregir con la palabra. La palabra es el espejo de la predicación. La palabra es el espejo de la familia. La palabra es el espejo de la profecía. La palabra es el espejo del ministerio. Nadie puede ejercer un ministerio si no está como está escrito, porque entonces sería un falso ministerio. Y es lo que estamos viendo: deficiencia dentro de los altares, dentro de lo que se le llama los levitas, mi hermano. Ese templo de levitas, ese templo de santificación, ese templo desde el momento en tu porte por dentro y por fuera, ese momento, la doctrina es tan deficiente que lo único que hay dentro de muchos altares son personas que tienen un don y deseos de cantar, pero no tienen al Espíritu Santo. Mucha gente tiene talento, pero no tiene al Espíritu Santo. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Tito capítulo 1 versículo 5: por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Ancianos son aquellos que tenían sabiduría, inteligencia, conocimiento y sobre todo que estuvieran llenos del Espíritu Santo. Esto es lo que estamos viendo, un modernismo dentro de la iglesia, que la iglesia, cuando empieza a modernizarse y nosotros vamos a la palabra, nos llaman religiosos. A nosotros nos llaman religiosos por corregir la deficiencia, por corregir a vuestras mujeres cómo se visten, por corregir en el altar que no se vistan de esa manera mundana, que no copiamos lo mundano, que no cantemos, que no lleguemos a esos extremos, mi hermano, donde parece una burla y una payasada. Por eso no hay fuego en el altar, porque no estamos corrigiendo lo deficiente. Estamos viendo estos ministerios que están mal, mi hermano, y eso es lo que está pasando. Mucha gente está perdiendo el tiempo dentro de las iglesias esperando que hubiera un milagro, pero el Espíritu no se mueve ahí. Se mueve la emoción, se mueve lo que quieras, pero no el Espíritu como se debería de mover, porque el Espíritu, cuando se mueve, mi hermano, donde está el Espíritu, los enfermos son sanados, los endemoniados son libertados, las familias son restauradas, el que no quería nada es tocado y alcanzado por el poder del Espíritu Santo. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Empiezan a fluir los dones proféticos, los dones como dice 1 Corintios capítulo 12, mi hermano. Se empieza a manifestar todos los dones, las lenguas, interpretación de lenguas, se empieza a manifestar todo aquello, mi hermano, y es lo que estamos viendo. Hace falta corregir esa doctrina. Gracias a todos los hermanos que siguen en este ministerio, gracias a todos los hermanos. Por aquí se me obscureció un poquito, pero vamos a ver aquí a aprender esto ahorita. Bueno, aquí estamos, hermanos, seguimos en esto. Entonces nosotros hemos estado hablando de esto. Necesitamos corregir para que nosotros, nuestras mismas familias, yo te decía que hay muchos padres que oran por sus hijos, pero no les corrigen lo groseros que son, porque el mismo padre no se corrige, dejó de aprender, dejó de conocer a Cristo como Cristo es. Estamos viendo eso, deficiencias dentro del ministerio. Sigamos con eso y ahorita vamos a hablar de la otra parte. Fíjate lo que dice la Biblia. Esto dice la palabra de Dios. Fíjate lo que dice. El versículo 6: el cual fuera irreprensible marido de una sola mujer, porque en aquellos momentos había un descontrol, todo por ningún lado. Después hablamos de todo esto. Y que tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Y es lo que estamos viendo, una generación de jóvenes dentro del mismo ministerio de Cristo, pero con una boca del mundo, enseñando a los jóvenes, pero con una boca mundana, con pensamientos mundanos. Es lo que estamos viendo, mi hermano. Y aquí lo dice, que no sean acusados ni de rebeldía, porque es necesario que el obispo sea irreprensible, o sea, la cabeza. Es necesario que la cabeza sea irreprensible, dice la palabra del Dios Todopoderoso, como administrador de Dios. Aquí sigue el mismo enunciado: no soberbio, no iracundo. Fíjate lo que dice: no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador. Aquí viene lo que dice: amante de lo bueno. O sea, amante de lo bueno, mi hermano. Esa es una palabra que se ha dejado, que se ha perdido muchas veces dentro de la iglesia. No le quieren dar lo mejor a Cristo, le están dando las obras o lo peor. Y fíjate lo que dice la palabra de Dios: sobrio, justo,
Apunta a lo santo, dueño de sí mismo. Y aquí es donde muchos cayeron de la gracia, porque muchas veces tienen que pedirle permiso a la mujer para poder predicar, tienen que pedirle permiso a la mujer para poder ir a enseñar, tienen que pedirle permiso a la mujer para orar por un enfermo, tienen que pedirle permiso a la mujer o a los hijos para poder ministrar. No, mi hermano, aquí dice dueño de sí mismo. Él es la cabeza, mi hermano. Se está perdiendo el orden, y estoy hablando porque esto es lo que muchos han dejado de leer, el orden correcto de Dios. Y esto es lo que dice la palabra del Dios Todopoderoso. Dice, retenedor de la palabra. Aquí es donde muchos ya no están. Porque retenedor de la palabra es aquel que está corrigiendo con la doctrina. Fíjate lo que dice, amante, retenedor de la palabra, fiel tal como ha sido enseñada, tal como ha sido ¿qué? Enseñada, tal. O sea, no se puede cambiar, porque eso es lo que estaba corrigiendo Pablo, la deficiencia. Si Pablo estuviera en estos tiempos, mi hermano, hubiera corregido un montón de iglesias con apostasía, un montón de los que se dicen ser sabios y no saben nada, porque hay mucha deficiencia, mi hermano. Por eso estamos viendo que hay muchas predicaciones, pero no han corregido a la familia, no han corregido tampoco el pastor su familia. Es necesario que corrijamos esa familia. Por eso yo te lo decía, mi hermano, hay quien le dice a sus hijos, pásale, voy a meter a mi novia, y de repente la novia ya está en el cuarto con el novio, y eso es lo que se está corrigiendo, mi hermano, la deficiencia dentro de los altares. Estamos viendo que los hijos el día de hoy no se están corrigiendo, se les da un celular y empiezan a ver cochinadas, se están metiendo más a ver programas del mundo que estudiar la palabra de Dios. Hay deficiencia dentro del altar. Eso es lo que se está corrigiendo, eso es lo que yo estoy corrigiendo. ¿Por qué, mi hermano? Porque eso es lo que se está perdiendo en estos momentos. Ya no se testifica con la familia. Padre y madre a veces van a la misma iglesia y no se hablan, están peleados. Padre y madre, hijos van a la misma iglesia y hay desorden. Padre, madre, hijos van a la iglesia, aunque van a diferentes, y están peleados porque acá dicen una cosa y acá dicen otra. Aquí está la Biblia, mi hermano, que es el espejo. No se puede contradecir la palabra. Yo no me imagino a Pedro y a Pablo contradiciendo la palabra. Al contrario, mi hermano, estaban en la misma dirección, y cuando Pedro se estaba desviando, Pablo lo confronta cara a cara. Y eso es lo que estamos viendo. No estamos contendiendo, estamos corrigiendo, estamos exhortando con la palabra. Eso es lo que se está corrigiendo, lo deficiente de muchas doctrinas. Aquí lo dice muy claramente. Vamos a seguir hablando, espero todos me estén viendo bien, que se vea claro. Fíjate lo que dice, retenedor de la palabra, fiel tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Y convencer a los que contradicen. Fíjate lo que dice, porque hay muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores. En aquellos momentos eran mayormente los de la circuncisión. En estos momentos no tienen circuncisión, pero también hablan vanidades y son engañadores, mi hermano, los cuales les es preciso tapar la boca, dice, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Esto es lo que necesitamos nosotros corregir, mi hermano. Cuando muchos pastores le están dando autoridad a la mujer más que al hombre, y cuando muchos pastores no corrigen también a los cabezas, a la cabeza de los hogares, a los hombres de familia, diciendo, tú eres padre, pues corrígete, mi hermano, porque es necesario que corrijas tu casa, es necesario que des testimonio. Estamos viendo que ellos le dan mucha libertad, con solamente dejan los diezmos, la ofrenda. No, mi hermano, se tiene que corregir. Estamos viendo que eso es lo que está pasando aún dentro de los mismos altares. Con tal de tener gente arriba, dejan entrar a cualquiera. Deficiencia se está viviendo dentro de los altares. No se puede, mi hermano, en el nombre de Jesús de Nazaret. Fíjate lo que dice la palabra del Dios Todopoderoso. Uno de ellos, su propio profeta, dijo, los cretenses siempre mentirosos, malas bestias, glotones y ociosos. Este testimonio es verdadero, por tanto repréndelos. Aquí vamos a corregir a muchos. Repréndelos, que dice, suavemente o duramente. ¿Cómo se reprende a un necio? De acuerdo al libro de Romanos capítulo 13 también. ¿Cómo se reprende un necio? Vamos a ver cómo dicen muchos, con amor. ¿Y qué es amor? Cuando Cristo te corrige, ¿cómo te reprende, mi hermano? Cuando Cristo te corrige, ¿cómo te reprende? Aquí dice, duramente, para que sean sanos en la fe, no atendiendo a fábulas judaicas ni mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro. Fíjate lo que estamos viviendo. Aquí dice, mas para los corrompidos e incrédulos nada les
les es puro, dice la palabra de Dios Todopoderoso, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios, pero con sus actos lo niegan, siendo abominables, rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Estamos viendo, mi hermano, esto. La palabra puede ser muy bonita para ti, pero tiene deficiencia doctrinal, tiene deficiencia. La familia es el orden de Dios. Por eso dice la palabra del Dios Todopoderoso. Así la familia, es la misma familia en los cielos, en la tierra. El ser humano, mi hermano, Dios puso al hombre y a la mujer. Escúchame bien, iglesia. Dios puso al hombre y a la mujer, que nosotros somos ejemplo de lo que ha de venir. Cristo casándose con la iglesia, que es la novia. Cristo no puso a un hombre con un hombre casarse, o a una mujer con una mujer casarse. Cristo puso a un hombre y a una mujer, porque nosotros somos la misma representación de Cristo, así en la tierra como ha de venir cuando Él se manifieste en los cielos. Por lo tanto, mi hermano, cuando tú dejas de aprender, cuando tú dejas de corregir, tu casa va a estar de cabeza. Aunque te congregues, tu doctrina va a estar mal. Entonces puede haber deficiencia, porque ese es el orden de Dios, y ya lo vimos y está establecido en el poderoso nombre de Jesús de Nazaret. ¿Cuántos pueden decir amén ahí donde están? Porque vamos empezando todo esto. Es necesario que nosotros no dejemos de aprender. Yo te dije que el enemigo lo que está destruyendo es la familia cuando quita la autoridad. Te lo voy a comprobar ahora hablando sobre los hijos, que muchos el día de hoy tienen hijos, pero le llaman a complacer los caprichos de los hijos, le llaman amor y le llaman sabiduría. Y esto es lo que dice Samuel, primera de Samuel capítulo 2 versículo 12. Si tú me acompañas a primera de Samuel capítulo 2 versículo 12, vamos a ver sobre doctrina, que es ahí donde muchos se pierden, mi hermano. Hablan de mucha sabiduría, mi hermano, pero cuando hablamos de doctrina no se ve la sabiduría. Todo está mal, está deficiente todo el día de hoy, pensando que la gracia es hacer lo que sea, y es cuando dices, a ver, déjame ver la palabra de Dios, pues no te pareces. Fíjate lo que dice la palabra de Dios Todopoderoso. Primera de Samuel capítulo 2 versículo 12. Los hijos de Eli eran hombres impíos y no tenían conocimiento. ¿Escuchaste? No tenían conocimiento. Simplemente ellos, por ser hijos del profeta, ser hijos del juez, ellos decían, nosotros ya tenemos la autoridad, nosotros podemos. No, estamos viendo esa generación sin conocimiento, esa generación que son hijos de pastores sin conocimiento. Ellos no conocían, y muchas veces se quedan con el título, y lo que hacen lo que hacen es entonces corromper la palabra. Empiezan a sacar. Estamos viendo ese tipo de generaciones el día de hoy, que el mismo padre no le corrige porque el hijo no está corregido, porque el padre tampoco se corrigió. No hay esa doctrina. Empieza a haber payasadas dentro del altar, empieza a haber payasadas dentro ministerios. Más que predicadores, más que maestros, parecen payasos, y es lo que estamos viendo, esa deficiencia doctrinal, esa deficiencia donde el padre le da autoridad a alguien que no tiene conocimiento y empieza a destruir esa parte doctrinal. Por eso la iglesia no ha agarrado el poder y la fuerza que debería, porque Dios nos puso a nosotros como vasos, nos puso como ejemplos, como embajadores, dice la misma palabra del Dios Todopoderoso, cuando dice el Señor, en la carne ya no os conocéis a nadie, y estamos viendo mucha deficiencia doctrinal. Por eso estamos viendo matrimonios que son cristianos que se están divorciando, matrimonios que son cristianos que se están apartando, matrimonios que se dicen ser cristianos, mi hermano, y están compartiendo hasta la mujer y al marido. Es lo que estamos viendo el día de hoy, esa deficiencia doctrinal por miedo. Vamos a ver qué dice la palabra del Dios Todopoderoso. Segunda de Corintios, iglesia, cuando tú vas a tolerar, escúchame bien, cuando tú toleras el pecado, mi hermano, estás creando a un rebelde. Eso dice la palabra del Dios. Vamos a ver primera de Samuel capítulo 2 versículo 22. Primera de Samuel capítulo 2 versículo 22. Vamos al versículo 22 aquí mismo. Fíjate lo que dice la palabra de Dios. Pero Elí era muy viejo y oía todo lo de sus hijos. O sea, él lo sabía, oía todo lo de sus hijos. Pastor, estamos en el Nuevo Testamento, mi hermano. Esto no ha cambiado. La sabiduría, la disciplina no ha cambiado. Fíjate lo que dice, pero Elí era muy viejo y oía todo lo de sus hijos. Hacían con todo Israel, y como dormían con las mujeres, pero velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Fíjate, y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Versículo 23, y les dijo, ¿por qué hacéis estas cosas? Nada más les dijo,
¿por qué hacéis estas cosas semejantes? Porque yo oigo que todo este pueblo, vuestros malos procederes. Elí sabía de los malos procederes de los hijos. Así hay muchos padres que saben de los malos procederes de los hijos, pero los tienen viviendo en fornicación en su casa, los tienen viviendo en adulterio en su casa, los tienen viviendo con pornografía, los tienen viviendo con droga en su casa. Saben de los malos procederes que se está viviendo con malas palabras y les toleran esas malas palabras, les toleran las desvergonzadeces, les toleran el pecado dentro de su casa. Estamos viendo que se está viendo la deficiencia de la doctrina. Por eso el Espíritu Santo está contristado, el Espíritu Santo está llorando por esa deficiencia que el día de hoy, esa parte doctrinal de padres gobernados, manipulados por los hijos el día de hoy, porque el hijo llora, porque el hijo me dice, no eres un buen padre, es que así no se corrige. Entonces aprende la doctrina, mi hermano, para que nosotros podamos corregir esto. Se está deficiendo, están pisoteando el nombre de Cristo y el mismo pueblo no dice nada, solamente levanta las manos a veces, muchas veces hipócritas, y no dicen nada, sino tolera el pecado de sus hijos. Fíjate lo que dice la palabra del Dios Todopoderoso, apúntalo muy bien lo que dice: no, hijos míos, porque no es buena fama la que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. ¿Escuchaste? Cuando un padre, cuando un representante de Cristo, cuando un representante, sea pastor, sea oveja, tú no corriges tu casa, tú haces pecar a otros, porque ellos con la ignorancia piensan que están bien. Así hay muchos ministerios donde se levanta a alguien que no tiene conocimiento, donde se levanta y ellos, como siguen al líder, piensan que está bien, piensan que el desorden que él dice está bien. No se está haciendo la voluntad de Dios, no se está haciendo lo que Cristo está haciendo. Por eso estamos viendo generaciones de jóvenes sin conocimiento, sin sabiduría, sin ética, sin la parte teológica de Dios, sino con pura ética moral del mundo. Ya ni ética moral correcta con disciplina, ética moral del mundo. Ellos le llaman bueno a lo que es malo, y a lo que es malo le llaman bueno a lo que es malo, y lo que es bueno le llaman malo. Estamos viendo esa deficiencia. Por eso cuando se corrige, ¿qué tiene de malo este peinado? ¿Qué tiene de malo mis pantalones? ¿Qué tiene de malo el vestido? Es como dice la palabra de Dios, y lo he dicho muchas veces: al mosquito lo cuelan, pero el camello se lo tragan, mi hermano. Al mosquito sí, a lo bueno le están colando, que no tiene nada de malo, y buscan una palabra en toda la Biblia para que ellos sean liberados de eso, pero al camello, al pecado, le dicen cómetelo. Ese rápidamente, esa palabra ni le escudriñan, esa palabra rápido le dicen amén. Se tiene que corregir con doctrina, mi hermano. Deja de predicar sin doctrina. Cuando prediques, predica con doctrina, predica con ejemplo, corrígete en el orden del Dios Todopoderoso, para que el fuego de Dios esté manifestando y no venga la palabra vacía, no sea una palabra que llegue a la cabeza solamente que aliente, una palabra que parta al espíritu, como dice la palabra de Dios en el libro de Hebreos, que corte hasta las coyunturas, que llegue hasta los tuétanos, que exhorte, que corrija, mi hermano. Porque muchas veces a mí me han dicho: pastor, siempre predica por espada. Le dije: no, la espada le sigue dando al rebelde, pero al que ya no es rebelde, él ya no la siente como espada, él la siente como algo blandito. Dice: no, eso está blandito. ¿Por qué? Porque ya fue corregido, porque ya soltó el pecado, porque ya soltó la mala doctrina, porque ahora se está acercando a Cristo. Por eso al que le viene la espada es al rebelde. Por eso siempre está de malas, siempre dice: ya no vengo, ya no voy a ir, ahí pura espada, ahí nos tratan mal. No es mal, es que estás mal corregido, mi hermano. La palabra no miente. Por eso dice: muchos profesan conocer a Dios, pero con sus actos lo niegan, en el poderoso nombre de Jesús de Nazaret. Eso es lo que estamos viviendo. Ya no están viviendo los dones del Espíritu Santo. Los predican, pero no los viven, ni los conocen solamente. Incluso muchos empiezan a hablar lenguas, y hay un desorden de las lenguas. Cuando dice la palabra 2 y 3 hablan y callen para que uno dé la revelación, y si no hay revelación, entonces no hablen. Estamos viendo que el día de hoy, mi hermano, cuando el Espíritu Santo hablaba por medio de los profetas, el Espíritu Santo hablaba siempre corrigiendo el desorden. Hoy todo mundo habla de un sentimiento. A cualquier lado donde va dice: Dios me está hablando, Dios me está diciendo, es que Dios me está diciendo que te diga. No, mi hermano, ese es un sentimiento. Cuando el Espíritu Santo habla proféticamente, siempre vienen visiones y siempre vienen sueños, por medio de visiones y de sueños, mi hermano. Entonces ese es un sentir. Cuando dice: es que el Espíritu Santo me está diciendo que te diga, ese es un sentir. El Espíritu Santo, cuando habla proféticamente, siempre vienen visiones y sueños.
visiones y sueños. Entonces corrijamos toda la doctrina para que el Espíritu Santo pueda manifestarse con poder y autoridad, mi hermano. Porque sí, es lo que decía Gedeón, ¿no? En el libro de Jueces, Gedeón hablaba, oye, es que cuando apareció el ángel de Jehová y le dice el ángel de Jehová que había sido escogido por el Dios Todopoderoso, dicen, ¿dónde está el Dios que me contaban mis padres? ¿Dónde está el Dios que me contaban, que dice mis padres? Porque hay mucha gente que dice, es que la Biblia dice que hay sanación y yo no veo nada. Es que la Biblia dice que hay liberación y todos están atados todavía. Es que la Biblia dice que hay dones de palabra de ciencia, palabra de sabiduría, don de fe, don de milagros, don de profecía, don de lenguas, de interpretación de lenguas, don de discernimiento de espíritus, y se acabó en las iglesias. Ya no hay nada, pura palabra hueca, mi hermano. Ya no hay nada que fluya. Ya los paralíticos no se paran, ya los ciegos no ven, los sordos no oyen, los enfermos no son sanados, mi hermano, porque el día de hoy está hueca la palabra. No quieren el avivamiento, el fuego, la corrección del Espíritu Santo. Estamos viendo la deficiencia, la novia se está manchando. Por eso, mi hermano, la familia empieza por el que predica, que tenga todo en orden, para que los de abajo estén en orden. Eso es lo que le pasaba a Samuel. Samuel había perdido esa autoridad, Samuel había perdido ese poder, Samuel había dejado de escuchar a Dios, y por eso ellos, aunque predicaban, era una palabra que ya no venía de Dios, sino una palabra simplemente que le estudiaban y ya la daban, pero no venía de Dios, porque la que viene de Dios tiene vida. Yo he venido a traer vida y vida en abundancia. Fíjate lo que dice la palabra del Dios Todopoderoso, vamos hasta el versículo 25. No, hijos míos, versículo 24, porque no es buena la fama que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán. Mas si alguno pecare contra Jehová, fíjate lo que dice, mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz del Padre, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. Antes de que Dios resuelva lo que está por venir a muchas familias, antes de que Dios resuelva lo que está por hacer en muchos hijos y en muchos ministerios, entonces dile: Padre, aún estoy a tiempo de arrepentirme. Esto es lo que dice la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis, capítulo 2 y capítulo 3. Arrepiéntense, dice el Señor, porque si no apagaré. Esto es lo que dice el Señor. Bienaventurado el que se arrepintiese. Eso es porque le daré la corona. Eso es lo que dice la palabra del Dios Todopoderoso. Aún hay tiempo, iglesia. Corrijámonos en el amor a Cristo. El Señor está hablando por medio de su palabra. Debemos que corregir la doctrina. Debemos que corregir los hogares. Debemos que corregir. Esta palabra no es juzgar. Esta palabra es corregir. Aún yo mismo en mi vida personal, aún yo mismo en mi ministerio, si no, lo que voy a ver puras emociones. La profecía se fue, entonces los dones se fueron. Hoy yo te lo decía, mi hermano, es raro ver en muchas iglesias, desde el momento que se levantó el neopentecostalismo, que es la nueva religión por ella que surgió del pentecostal, han dejado de utilizar las mujeres cuidar su velo, y que las mujeres dejan de que se tapen su velo, que es el pelo. Han dejado de cuidar ese velo. No, es que eso es religioso. No, ya los hombres ya con arete, con pelo largo, con rayitos aquí, la ceja bien depilada, ya haciendo un desorden en su vida personal, y que el pastor es muy religioso, el pastor está mal. Mi hermano, mira, aquí está la Biblia, mi hermano. Cuando alguien quiera hablar, aquí está la Biblia. Aquí está la Biblia. La gracia es una nueva oportunidad para que te ordenes, no para que te desordenes. Entonces, cuando hablemos de la familia, hablemos primeramente de ese orden doctrinal. Yo te dije que cuando tú toleras el pecado, cuando Elí toleró el pecado de sus hijos, lo único que hizo fue hombres rebeldes. Así hay muchos padres y muchos ministerios que están tolerando el pecado, y lo que van a hacer es a un rebelde. Cuando la familia, escúchame bien, cuando cae la familia, todo se sale del orden de Dios, de la ley de Dios. Cuando el padre de familia cae,
cuando la mujer cae, cuando los hijos caen, todo se sale del orden de Dios. Entonces volvamos al orden del Dios Todopoderoso. La familia es un diseño de Dios. La familia no es un diseño del hombre como el día de hoy. Están diseñando nuevas familias, hombre con hombres, incluso hombres que están embarazados. Fíjate el desorden nada más. Hay hombres que, hay mujeres que se buscan hacer hombres, se injertan hormonas. De repente la mujer se quita el pecho, la mujer se pone hormonas, se deja crecer la barba. Entonces, pero la mujer no se pone esa parte que es el miembro, ¿no? O el pene, porque así se llama. Entonces, la mujer se convierte en hombre. Y entonces el hombre se convierte en mujer. Tú has visto eso. Se casan transexuales. Uno que era hombre se convierte a mujer y uno que era mujer se convierte a hombre. Y de repente ves a hombres según embarazados. No es que el hombre esté embarazado. Es que nunca dejó de ser mujer. Él fue creado para procrear, para traer a luz a los hijos. Lo que pasa es que ellos cambiaron el orden de Dios. Y eso fue porque el hombre quiso cambiar las leyes. Entonces cuando el hombre cambia las leyes, empieza el desorden en la familia y empieza Satanás a trabajar. Eso es lo que estamos viviendo en estos tiempos. Hombres que rompieron el orden de Dios. Y eso cuando hombre con hombre se casan, mujer con mujer se casan. Y estamos viendo un desorden de homosexualismo dentro de la misma iglesia, dentro del mismo cuerpo de Cristo. Y los pastores dicen que no son nada. Eso es lo que dice la palabra del Dios Todopoderoso en el libro de 1 de Corintios capítulo 6 del versículo 9, 10 y 11, que los homosexuales no heredarán el reino de los cielos. No importa lo que diga el hombre en la tierra. Eso lo dice el Dios vivo y no lo va a cambiar, como dice Romanos capítulo 1 versículo 26, 27, mi hermano. Cuando aún el Dios Todopoderoso, el que no se arrepiente, dice que él mismo desea hasta la muerte de ellos. Esto no va a cambiar. Hay gente que me dijo: pastor, por la forma de predicar usted no va a ganar almas. Pues déjame decirte que almas sí voy a ganar. Lo que no voy a ganar es gente, porque las personas a veces quieren gente y no quieren almas. Las almas conocen la verdad, como dice el Dios Todopoderoso: mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Entonces quien va a seguir a Cristo lo va a seguir por la verdad y no lo va a seguir por mentiras, por el hecho de estar cubriendo siempre el pecado, por el hecho de siempre estar cubriendo los pecados de la familia o los pecados de los hijos. Entonces aprendamos primero el orden de Dios. Yo te dije que cuando cae la casa, cuando cae la cabeza, entonces va a caer la familia. Se salen del orden de Dios, de la ley de Dios, y empiezan a romper el diseño que Dios creó. Dios, cuando puso al hombre como cabeza, estaba entonces previniendo una caída. Estaba previniendo ¿qué? Una caída. Y es lo que estamos viendo ahorita, que más bien el hombre cuando cae, empieza a caer todo lo demás, porque hay hijos que se van a los padres porque los padres les consienten todas las rebeldías, y las mujeres el día de hoy se ordenan en el nombre de Dios, corrigen y ya no quieren a la mamá. Entonces, hermano, yo espero que esta noche te hayas llenado de esta segunda parte, porque nosotros vamos a seguir predicando la palabra del Dios Todopoderoso. Esta fue la segunda parte. Vamos a hablar la tercera parte, pero vamos a hablar de esa parte doctrinal, y espero muchos hermanos que en esta noche estén viendo, se estén gozando en el poderoso nombre de Jesús. Gracias por dando saludos a todos mis hermanos, saludos hasta Texas, saludos a mis hermanos hasta Toluca, saludos a mis hermanos en Guanajuato, a mis hermanos hasta Puebla, hasta Colima que nos ven, hasta Acapulco que muchos nos ven desde allá. Saludos a mis hermanos al Estado de México, todos los hermanos que nos ven en Chile, en Argentina, en Venezuela, en Colombia, en Ecuador, en Puerto Rico, que me han escrito mucho. Gracias a todos los hermanos. Es un mismo cuerpo en Cristo Jesús, pero siempre, hermanos, debemos que corregir la doctrina. No se puede predicar sin doctrina, hermano, porque entonces hay deficiencia, y ya lo vimos. Tito capítulo 1 versículo 6, así lo dice. Gracias, mi amado pastor Henry de Casa de Jesús hasta Saltillo, Coahuila. Dios les bendiga, hermano. Entonces, hermanos, gracias. Yo me despido, soy el pastor Rafael de Casa de Jesús. Les mando un fuerte saludo de parte de mi amada esposa, de mis hijas. Dios les bendiga a todos y cada uno de ustedes. Saludos a mi amada madre, a mi hermana hasta Toluca, a mi hermana Denise, Dios les bendiga. Saludos, hermana Francisca, hasta Los Ángeles, California. Gracias, mi hermana Laira, mi hermana Lupita, a La Goleta, Michoacán. Les amamos mucho. Gracias, mi hermano Juan Miguel. Dios te bendiga en el poderoso nombre de Jesús. Mi hermano Ciro, hasta Texas. Mi hermana Blanca, hasta Texas también.
Hermana Norita, gracias por compartir. Mi hermana Marta, gracias hasta Guanajuato nuevamente. Así es que gracias, hermanos. Mi hermano Paquito Torres, mi hermana Lucy, mi hermana Teresa Mejía. Hay muchos que me dicen, pastor, usted nunca me manda a saludar. Claro, mi hermano Pedro, Dios te bendiga. Italia dice Roma, Dios te bendiga. Lorena Zúñiga, gracias. Gracias a todos los hermanos. Si alguien me faltó, una disculpa. Dios les bendiga grande y abundantemente. Soy el pastor Rafael de Casa de Jesús. Estaremos pronto por aquí porque vamos a dar incluso clases de lingüística para corregir las traducciones y para corregir muchas veces la falta de conocimiento, donde muchos tienen mal conocimiento de la lingüística, de dónde provienen